Me voy a tirar por lo más difícil. Vamos a empezar por lo difícil. No vamos a hacer precalentamiento y vamos a entrar en este texto que está leído por mí, de qué significa pensar, si os parece. Bueno, primero, el resumen de la semana anterior tiene que ver con que yo quería de alguna manera decir que eran las últimas preguntas que habíamos hecho, si os acordáis, en donde yo decía, este seminario termina en una invitación a filosofar. Acto seguido preguntaba, ¿qué es filosofar? Y entonces yo adelantaba que filosofar es pensar. Parece que ahí nos quedamos. Y bueno, ¿y qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Ahora, precisamente por eso engarzamos con este texto, que además va a conectar con el fragmento del banquete. Y por último, qué es lo grave, etcétera. Todos somos filósofos, decía. A ver, lo dijo Gabriel. Gabriel dijo una cosa que me gustó mucho, porque dice, aquí, dice, son todos filósofos, pero vais a ser más filósofos. Pues ojalá, ojalá, que así sea. Y también dijo que lo importante era pasar de la creencia al conocimiento, o a las ideas, o, como diría Ortega, transformar creencias en ideas. Y yo creo sinceramente que es verdad que todos somos filósofos. Algunos lo ejercen y son conscientes de ello, otros no tanto, ¿eh? Pero no solo porque hayáis estudiado filosofía alguna vez o porque tengáis formación, sino porque el ser humano como tal, precisamente, necesita ser filósofo, necesita pensar, vamos a ver qué entiendo yo por pensar, para construirse a sí mismo, para continuar, para completar esa posibilidad con la que nace. Necesitamos eso. Cuanto antes nos demos cuenta de que esto es así, más partido le sacaremos a la vida, que por cierto es muy corta, larga y muy corta, ¿no? Tremendamente corta. ¿Qué va a ser el ejercicio? El ejercicio didáctico, el ejercicio realmente práctico. Va a ser que yo tendría que poder demostrar de alguna manera, no demostrar de una manera como las matemáticas o como la ciencia, pero demostrar de que realmente esto que digo no es una ocurrencia, de que verdaderamente somos filósofos. Y más que demostrarlo, voy a mostrar. Y más aún, el ejercicio consistiría, si tuviéramos más tiempo, en identificar en qué momento yo estoy funcionando como filósofo. Sí, soy filósofo, porque me interrogo sobre ciertas cuestiones. Este es el ejercicio. Este año y el año pasado y después de la pandemia, por una serie de motivos, yo acorté las sesiones, pero hemos llegado a tener 24 en un año, 22. Esto me resulta insuficiente, pero sí, a lo mejor va bien, y todavía yo me mantengo, no con ganas, sino en forma. Ganas tengo, la cuestión es que pueda. A lo mejor el año que viene, pues de antemano decimos que podemos dar más. Este año por lo visto no se puede porque está todo los espacios están ya asignados, si no diría, bueno, pues vamos a dar vamos a empezar antes en febrero, pero no lo vamos a hacer. Bueno, entonces, como yo soy irremediablemente, aparte de filósofo, un profesor de toda la vida, no me quedo contento ni tranquilo si simplemente dando una conferencia, que cuanto más ininteligible sea, más profunda parece. Este hombre debe ser muy profundo porque no ha entendido nada, dicen algunos. Yo no he entendido nada, yo no soy nada profundo, soy prescindible y no sé qué hacemos aquí, sinceramente. No tenemos tiempo para perder, yo no tengo y vosotros tampoco. Yo digo, y perdonadme que no es ser presuntuoso, pero yo digo que hay que llevarse siempre algo a casa. ¿Pero cómo es posible? Sí, hay que llevarse algo a casa. O sea, hay que llevarse algo que te permita, oye, he avanzado un poquito, cada uno se lo aplica a sí mismo. Yo no voy a dar instrucciones, yo no soy el maestro que da instrucciones, yo soy el que plantea las cuestiones y a ver qué pasa. Por suerte sé que algunas personas se llevan algo a casa, ¿eh? Y que le dan vuelta. Hay una persona que me ha traído un escrito
encantado si nuestras reflexiones os llevan, porque es un seminario, repito, si os llevan a que en un momento, oye, yo voy a escribir 4 líneas, porque no me da tiempo de plantearlas en la reunión, o porque, bueno, no soy soy un poco más tímido, lo que sea. Pero si a alguien le interesa, hay un correo, ya estoy yo aquí, me traéis un escrito, yo os aseguro que lo voy a tener en cuenta. En forma de ensayo, aunque sea una media página o 20, o en forma más digamos, metafórica o poética, esas cosas que siempre escribimos y que de verdaderamente nos ayudan, porque nos reflejamos muchas veces el escribir o el hablar, nos permite objetivar las situaciones por las que estamos pasando y tiene un efecto beneficioso. Entonces, se trata también en esta reunión de ahondar, y ahora empiezo, en que somos filósofos. Y como voy a intentar explicar qué significa pensar, a ver, interiormente cuando lo pilláis, decís, pues sí, esto. Y si luego queréis, andamos. A ver, yo realmente estoy glosando ni más ni menos que Heidegger. Bueno, esto no es textual, no es textual, pero era un guión mío a la hora de leerlo, por eso no tiene los puntos suspensivos, ni tiene las páginas. Es de la obra que se llama ¿Qué significa pensar?, que son unas lecciones que imparte Heidegger no sé, fue en Alemania, en la universidad probablemente donde estaba, en Heidelberg, a científicos iba dirigida. Yo tuve el placer de escucharla, no porque estaba ahí, sino porque mi profesor, en los que tenéis el libro, veréis que le he dedicado a un profesor que se llama Raúl Echauri, y puse que fue quien me inició en el camino de la filosofía. Y este profesor sí que había sido discípulo directo de Heidegger, y nos puso una cinta, aquellos grabadores que había, y lo ponía, porque además nos obligaban también a estudiar lengua, entonces pues yo también estaba estudiando alemán, luego seguí estudiando alemán en la universidad, ya os contaba que nos hacían estudiar las lenguas para que pudiéramos leer bastante bien, o por lo menos con un diccionario, el original. Entonces la escuché, y escuché la voz de Heidegger. Entonces en un determinado momento Heidegger dirá que la ciencia, dice, bueno, porque la ciencia no piensa, y hubo un murmullo. No, ni jamás pensará la ciencia. Dice, aquí está puesto. También dirá, menos mal, porque ahí está preciso. Entonces, ¿de qué está hablando? La ciencia no piensa. Y para su bien, dice, y para su eficacia, y para su, digamos, para la seguridad de que una ciencia se exprese en un lenguaje lo más aséptico posible, y que no esté sometido a la interpretación, ¿no? Donde 2 más 2 son 4, lo mismo para un chino que para un azteca o para un uruguayo. Bueno, ahí vamos. Esto es complejo. No os preocupéis, porque como decía en la reunión pasada, no vamos a terminar, ni vamos a llegar a gran cosa. Vamos a seguir dándole vueltas, porque en algún momento vamos a tratar, ni más ni menos que a Descartes, en el famoso pienso, luego soy. Entonces, fijaos, nuevamente aparece el pensar, y luego aparecerá Kant, y luego aparece... Porque ahí está un poco la clave. Al ámbito de lo que se llama pensar, arribamos cuando nosotros mismos pensamos, dice Heidegger. Pues gracias. O sea, para saber lo que significa pensar, hay que pensar. ¿Qué es el amor? Me refiero al amor, el amor humano, entre personas, amigos, el amor erótico. Para saber lo que es el amor, hay que amar. Ya incluso diría yo, hay que haber tenido situaciones de desamor. Entonces, no se puede definir. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar. Yo creo que sí estamos dispuestos, puesto que si no, ¿qué haríais aquí? Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Eso no sé si lo habéis admitido, pero habría que admitirlo. El que no sabemos pensar, a lo mejor llegáis... No es que no sepáis pensar, pero habría que ver qué queremos decir con esto. Esto tiene mucho que ver en el otro libro, aquel que le llamo Filosofía para desaprender, que esté incorporado en este que algunos acaban de adquirir. Precisamente para aprender hay que desaprender. Es muy importante eso.
porque seguramente hemos nacido, vivido, desarrollado en un contexto, en determinados contextos, y ha tenido unos resultados, pero no siempre son los deseados, y puede ser hasta un obstáculo porque lo que hemos aprendido se ha convertido en prejuicios, ¿eh? Y entonces a veces hay que sacudirse de los prejuicios. Por eso decía que esto no está hecho para gente que haya estudiado filosofía. Y si ha estudiado filosofía, estupendo, pero si no ha estudiado, igual, porque nos vamos a colocar en el mismo punto de partida. Bueno, aquí hay unas cuestiones que yo las voy a pasar por alto, y si alguien quiere me pregunta al final. Las más crípticas, las voy a, para no temar, pero luego van a salir. Pensar en qué, porque por ahí dice, no importa, lo leo, solo tendremos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Lo que nos mantiene en nuestra esencia lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. Esto es un trabalengua. Sí, pero lo vamos a desentrañar. ¿Pensar en qué? En lo que nos mantiene en la medida que ha de pensarse. Esto es... Heidegger es muy metafórico, y Heidegger precisamente es lo contrario de la filosofía analítica en el siglo XX, y hay mucha... esto está en una línea hermenéutica, y los analíticos estos son... No son poetas o cualquier cosa, pero filósofos no son, y los otros, y Heidegger idea de los analíticos que no piensan directamente. Sin embargo, fijaos que ambas líneas trabajan sobre el lenguaje, y yo encuentro una analogía increíble en un determinado momento entre dos filósofos muy antagónicos, Heidegger y Wittgenstein, con el famoso, ya hablaré. Bueno, para ser capaces de pensar se requiere que aprendamos a pensar. Hasta eso se puede entender, ¿no? Para ser capaces de bailar necesitamos aprender a bailar. A mí me gustaría, pero me cuesta mucho. Prefiero dedicarme a la filosofía, no porque sea más importante, sino porque se me da mejor, creo. Llamamos lo grave, dice Heidegger, a aquello que de por sí ha de ser pensado. Todo lo grave da que pensar. Lo grave es de por sí aquello que ha de ser pensado. A ver, yo voy a intentar ya no leer y a ver si lo parafraseo un poco. ¿Qué significa pensar? Para pensar es necesario que pensemos. Pero para poder pensar hay que reconocer que no pensamos. Ya vamos a ver cómo se puede reconocer eso. ¿Y qué es pensar? Heidegger va a volver continuamente a esta pregunta y va a decir, pensar es pensar en lo grave. La palabra alemana que se traduce por lo grave. ¿Y qué es lo grave? Aquello que da que pensar. Pongo un ejemplo, que no lo dice Heidegger. A mí me da que pensar lo que está pasando en Gaza. Me da mucho que pensar. Fijaos que no es un pensar intelectual, no es un pensar donde vamos a usar la lógica y vamos a resolver cuestiones silogísticas. Pero a mí me da que pensar. Es más, hoy a la mañana tuve que salir muy temprano, iba en el coche, pensaba volver a hablar de esto, pero digo, no, la gente viene a la filosofía, pero es que es lo mismo, yo digo, fijaos, en los años que yo tengo, nunca he sido testigo, por lo menos he sido contemporáneo de este tipo de sucesos. Sí, cuando era joven se hablaba de la guerra del Vietnam, pero la guerra del Vietnam era una guerra, unos y otros, y no eran tan... Y de hecho la perdieron aquellos que parecían que eran los poderosos. Yo sé que antes de que yo naciera, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, que a raíz de aquel ataque a Pearl Harbor por los japoneses, que por lo visto ya lo sabían. Pero lo que pasa es que venía el pretexto para entrar en la guerra. No digo con esto que Israel no sabía que iba a atacarlos de Hamas y les venía fenomenal para entrar en un proceso de masacre y destrucción masiva. Esto sí que es destrucción masiva de población inocente. Lo que sí es verdad que jamás lo alentó Israel hace años. Eso sí es verdad. Entonces yo no me voy a meter ahora a dar una clase de política, porque decir cosas que luego no hay fundamento es bastante grave. Pero me da que pensar cómo se puede realmente cometer esta salvajada.
No voy a entrar en detalles. Y cómo la comunidad internacional hace un tratamiento distinto de las víctimas de Ucrania a las víctimas de Gaza. Pero no nos tendría que llamar mucho la atención. ¿Y qué pasa con Siria? ¿Sabéis los años que lleva Siria machacando y masacrando continuamente, en este caso con ayuda de otras potencias, Rusia y aquel grupo de Wagner famoso y tal? Nosotros tenemos en el grupo, en el seminario de América Latina, que le llamo yo, porque hay gente de América, a un sirio que publica muchas cosas y es desgarrador. Y él viene clamando en el desierto hace años con lo de Siria. Esto da que pensar, ¿no creéis? Da que pensar. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Esto es el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo de momento mencionar el asunto. Esto sí que da que pensar. Que la humanidad, que el ser humano, hasta esta altura en esta altura de la historia, no hemos salido, la barbarie es todavía mayor. Tenemos adelantos, pero a medida que crecen los adelantos tecnológicos y los conocimientos, crecen las amenazas. Esto da que pensar. Por favor, lo apuntáis y si pensáis, no, Eduardo, yo creo que esto da que pensar. Entonces yo estoy hablando de un pensar interrogador, pero que también es un pensar que intenta comprender de alguna manera y que me compromete. Y que me compromete. Un ejemplo que hemos dado muchas veces, pero fijar, cuando de repente se nos muere un ser querido, siempre la muerte de un ser querido es traumática y siempre la muerte de un ser querido, bueno, la muerte en general nos parece hasta injusta, pero nos vamos a morir. Lo que pasa es que es una barbaridad que morirse como se está muriendo en Gaza. Esto no quiere decir, como decía Ignacio Escolar, que yo denuncie esto, admita la barbaridad de jamás. Siempre nos gusta hacer este tipo de juicios o maniqueos para desvirtuar lo que uno dice. No, yo condeno la violencia, venga de donde venga. Volvamos. Se nos muere un ser querido. Sobre todo cuando es más inesperado, más injusto, un hijo. Pues si se le muere un hijo a alguien, a las personas que yo conozco, verdaderamente eso sí que le da que pensar. Da que pensar quiere decir que, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué sentido tiene? Y ahí está la pregunta por el sentido, Carlos, que eso no quiere decir que el sentido esté prefijado. Todo contrario, yo coincido con lo que tú comentaste la vez pasada. ¿Qué sentido tiene? La pregunta por el sentido surge, que es una manera de categorizar el pensar, la pregunta por el sentido. Surge precisamente, normalmente cuando se pierde el sentido. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por cómo hemos llegado hasta aquí? La pregunta por el sentido es una de las maneras a que nos podemos acercar a lo que significa pensar. Fijaos, sobre todo en Heidegger, y no soy especialmente heideggeriano, soy bastante ecléptico. Heidegger dice, merodeamos el ser, merodeamos, porque bueno, el ser aparece ahora el ser, pues ya hablaremos de pensar y ser. Merodeamos, estamos merodeando, por eso, pero es importante situarnos en el merodear. A ver qué querrá decir Eduardo con esto que dice, qué significa pensar. Pensar es pensar en lo grave, y Heidegger dice, lo grave es lo que debe ser pensado. Y por ahí yo he saltado líneas y dice, ¿qué es lo gravísimo? ¿Y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos. No es un círculo, fijaos. Pensar es que pensar en lo grave. ¿Y qué es lo grave? Que no pensamos. O sea, tomar conciencia de que no pensamos. Tomar conciencia. ¿Cómo nos guiamos a veces por slogans, por costumbre, por banderías? A veces se vota cuando las elecciones ha habido una en Argentina y en España. Estamos en unos procesos similares con sistemas diferentes de elegir a los gobernantes y votamos algo como uno puede ser partidario del Atlético de Madrid o del Real Madrid. Igual, ¿no?
Es como si fuera, no, es que yo soy del Real Madrid, es que yo soy no sé qué, de toda la vida. Y sin embargo, cuando nos dicen que nos van a bajar los impuestos, qué bien, ¿no? Nos van a bajar los impuestos, no, vamos a pagar 15 céntimos o 2 euros menos de impuestos. No pensamos lo que todo eso significa. O sea, que eso se aplica. Se aplica. Ese pensar tiene que ser un pensar descubridor y lograr y, digamos, tomar conciencia de aquello en lo que hay que pensar. Porque en lo que pensamos y las conclusiones a las que lleguemos, que son individuales e interferibles, son liberadoras y nos constituyen como tal. La filosofía, ¿sabéis por qué yo hago esto? Me gusta explicarlo y lo voy a explicar hasta el cansancio. Porque yo creo que que este mundo, esta sociedad se cambia, cambiamos las personas. Yo no soy un Mesías ni un Redentor, pero sí tengo claro que cuanto más pensemos, mejor seremos. Lo tengo clarísimo. Pero claro, todavía no has dicho lo que significa pensar, ya lo sé. Mire, una sociedad, una ciudad como Tres Cantos, donde estas actividades, no solo las de filosofía, sino también las de literatura, las de arte, las de representación, ya sea teatro, ya sea cuentacuentos, tiene tanto público, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque hay un interés. Y de verdad, no se trata de que seamos todos de las mismas opciones políticas, ni valoremos todos de la misma manera, pero sí al menos que podamos entendernos en un diálogo fecundo, solidario, y que podamos dialogar sin necesidad de ganar la discusión. Yo creo que modestamente, aparte de otras maneras, están los políticos efectivos, los que hacen política, de una manera de cambiar el mundo es cambiar las personas. Y yo creo que la filosofía tiene que ser un bien que tiene que estar a disposición de todos. Pero eso no lo podríamos hacer si si no has estudiado filosofía, ¿cómo haces? No, hay que lograr discutir. Quitémosle filosofía. La palabra nos puede contaminar, que somos capaces de pensar, de profundizar en las cuestiones y dialogar acerca de ellas. Eso es lo que se trata, pero eso es la filosofía. Es más, a veces, no siempre, pero yo la filosofía académica, en la cual me he dedicado toda mi vida, no. Yo digo, pero hay gente, hay profesores de ética, hay miles de profesores, no estoy hablando de nadie en particular, que con tal de ascender en su carrera docente, capaz un abajazo al otro profesor de ética, porque lo que le interesa no es la ética, sino medrar y tener más complementos de sueldo y más poder para poder introducir a amistades. No siempre estudiar filosofía nos aproxima al pensar, podría ser todo lo contrario, ¿eh? Ahí por ahí lo dice Heidegger, porque dice en este texto, no es hablar en congreso, no, es otra cosa pensar. Y lo grave de nuestra época, grave, dice Heidegger, es que todavía no pensamos. Y por ahí dirá, no sé si está en este texto, pero cuando yo digo todavía, hay una nota de optimismo, porque eso quiere decir, no es que no podamos pensar en absoluto, sino que es posible encaminarnos en el pensar. Si nosotros juntos, aquí hay algunas personas que llevamos años y hablamos y hemos seguido hablando y nos hemos visto y hemos tomado un café, estamos pensando juntos. Nos encaminamos allá en el 2015 y aquí están unos cuantos. Y eso es un recorrido que estamos haciendo. Y yo me pongo a hacer esto como no sé si lo hago como lo haga, yo intento hacerlo bien, pero es como el que coge el coro o lo que le enseña a algunas personas aquí a contar cuentos que luego yo logro, lo que han sacado de la voz y del desparpajo y del presentarse al público de personas que yo he escuchado, los otros que te enseñan a abordar, qué sé yo, cosas por el estilo, o sea, trata de eso. Heidegger dirá en otro texto, estamos en la medianoche de la noche del mundo. Es que a mí me gusta justamente aquello que se le critica a Heidegger. Y la medianoche de la noche del mundo, él no se lo refiere porque Dios ha muerto, dice él, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No está hablando de Jesús, que lo crucificaron, es un poco nietzscheano. Porque Dios significa lo sublime, lo sagrado, y eso ha muerto.
hemos caído en una especie de ramplonería y ni nos hemos dado cuenta. No hay más muerte que aquella que ni siquiera la advertimos. Eso está bien muerto y bien enterrado, aquello que lo hemos matado, se ha muerto como por lo que haya sido y sin embargo no lo tenemos presente. Y entonces dice, esto es la medianoche de la noche del mundo. Y por ahí dirá, es que se me queda corto el texto, corto y largo al mismo tiempo, y los únicos que pueden ir, dice, los dioses han huido, dice Heidegger, y no lo sabemos. Pero hay quienes son capaces de ir tras las huellas de los dioses que han huido. Él dice los poetas. Bueno, yo digo todos. Los poetas somos y son los que piensan. Los poetas. Somos poetas, aunque no escribamos poemas. Porque los poetas son los únicos que son capaces de seguir tras las huellas de los dioses que han huido. Yo diría que los poetas son aquellos que pueden advertir estas señales, y son también aquellos a los que las cosas le hablan. Pero es que todos somos poetas, como todos somos filósofos. Porque a mí me puede decir una flor, con una flor y una gota de rocío en esa flor del Retiro, uno que yo conozco escribió un pequeño poema que a mí me gustó mucho, con una flor y realmente lo veo como un espejo de la vida, ¿no? Entonces nosotros, si estamos atentos, las cosas, la naturaleza nos dicen, nos hablan. No digamos nada a las personas, no digamos nada a las personas, que las personas son signos, que por otra parte él tiene aquí un verso de Herder, le dice, un signo somos indescifrado. En tierras extrañas casi perdimos el habla. Somos un signo indescifrado, porque es indescifrable, lo tenemos que descifrar nosotros. Y hemos perdido el habla, pero la podemos recuperar. Probablemente, bueno, es todo pura metáfora. Entonces, lo que debe ser pensado, esto es otro elemento, va a quedar en el aire, pero sin embargo le da las espaldas al hombre, al ser humano. No existía el hombre y las mujeres. O sea, en el texto de Heidegger y en alemán no sé si lo dice, el hombre es el ser humano, obviamente, ¿no? Lo que ha de ser pensado nos vuelve las espaldas. Esto lo veremos claramente en Kant, cuando dice que buscamos, nos hacemos preguntas que no tienen respuesta, pero creemos que aquello por lo que nos interrogamos existe por el mero hecho que nos surja la pregunta. Hicimos también alguna pequeña referencia la semana pasada. Lo más sublime se nos escapa, entre otras cosas, porque pensar no es pensar por conceptos, ni encerrar en definiciones. Y no se puede definir. No se puede definir. Pero precisamente eso que se nos escapa nos mantiene en el sendero, porque como se nos escapa y no se nos escurre, nos mantiene en el sendero del pensamiento. Esto va a casar muy bien con el texto de Platón del banquete. Bueno, pues precisamente lo que decía hace un rato, la ciencia por su parte, yo puedo mandar, porque si no, para no busquéis en Heidegger, me saqué captura de pantalla de aquello, porque tenía que irme a la obra de Heidegger, yo la puedo mandar por si lo queréis tener en un texto, pero son fotos. La ciencia por su parte no piensa ni puede pensar, y ahí es donde se arma el murmullo, en la sala. Y dice él, esto es por su bien y favorece la seguridad de su marcha prefijada. El abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable. Un señor los otros días me hizo una comparación matemática, yo no lo pude oír bien, porque estábamos hablando de la verdad y él me hablaba de verdades matemáticas. Bueno, efectivamente, pero precisamente esa verdad a la que yo hablaba no es la verdad matemática, lo cual no quiere decir que sea superior o inferior. Estamos hablando de dos ámbitos diferentes. Yo puedo tener una certeza. La ciencia debe ser por naturaleza austera y pequeña. Yo me imagino a la ciencia en el conocimiento humano como un iceberg, en donde vemos una punta, pero lo más importante está debajo. Entonces, de lo que se puede, lo que es la ciencia es esa cúspide del iceberg que flota en el mar.
sin embargo, lo que no se puede ver es todavía mayor. Entonces, esa distancia es insalvable. Muy bien, lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre, y esto es acontecimiento. Bueno, este es otro término que lo estoy introduciendo. ¿Qué es un acontecimiento? Bueno, algo que acontece, pero un acontecimiento es algo que acontece y que somos plenamente conscientes de que acontece. ¿Que es nuevo? Cuanto más conscientes seamos que estamos viviendo algo que está aconteciendo, mejor. Por ejemplo, esto es un acontecimiento. ¿Esto es un acontecimiento? ¿Cómo no va a ser? Claro que sí, unas personas que no nos conocíamos la mayoría, una tarde de octubre lluviosa, viene un señor, cuenta estas cosas, esto es un acontecimiento. Si lo tomamos como acontecimiento, vamos a estar todavía más atentos. A veces conocemos personas tangencialmente en un viaje o simplemente en una actividad como esta o donde sea, en la universidad, y no le prestamos atención, pero esa persona a veces nos capta de una manera tal. Eso es el acontecimiento. Es una señal un poco más fuerte, más intensa, que nos permite fijarnos. El que haya personas en este momento intentando desentrañar esto que espero que no esté demasiado confuso o demasiado oscuro, eso ya es un acontecimiento, porque nos está haciendo. Y si no entendéis de entrada, casi mejor, porque claro que entendéis, como estamos hablando castellano, claro que entendéis, pero ¿hasta qué punto eso nos compromete y hasta qué punto eso nos constituye como seres humanos, intentando merodear aquello que ¿sabéis por qué estamos merodeando? No, esto no es una argucia didáctica, sino porque no se puede nombrar y no se puede definir a aquello a lo que me estoy refiriendo. Pero es verdad que tenemos muchos indicios de que todavía no pensamos, y pensar, ya veremos lo que es, ¿no? Entonces, él dice, es más, lo que se sustrae puede tocar al hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca y se refiere a él, y que le toca de una manera enigmática, escapándosele, sustrayéndosele. Podría suceder que el acontecimiento del sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente. Quizás lo más permanente en nuestra existencia es la sensación de que no tenemos respuesta, de que no encontramos respuesta, o que las encontramos parcialmente, o como yo decía la semana pasada, de que estamos perdidos. Todos tenemos en común que somos criaturas, no criaturas por decirlo, no nos ha creado nadie, bueno, aparte de perdidas, a veces enternecedoramente perdidas, y ciframos la felicidad en cosas que no nos va a acercar a la felicidad, ¿no? Entonces eso realmente, esa ausencia de sentido muchas veces, esa ausencia de respuestas, pero que nos hacen seguir insistiendo hasta el final, ¿no? Es quizás lo que más nos mantiene Heidegger en la esencia. Bueno. Y dice, estando en el camino de lo que se nos sustrae, nosotros mismos estamos señalando aquello que se sustrae. Y es un señalar esencial, porque nos constituye. El hombre señala, en su calidad de caminante, lo que se sustrae. Su esencia consiste en ser uno que señala. Decíamos la vez pasada a la respuesta de Carlos, el sentido que yo he encontrado en mi vida, que soy un buscador de sentido, y no puedo evitarlo. Y seguramente, si sigo más o menos en esta pista, podré, junto con Pablo Neruda, decir que me quiten lo bailado. Porque realmente esto es lo que he vivido. Pero aquí también fijaría sus raíces la ética, siempre intentando mejorar, siempre, mira, hay como unos parámetros, ¿no? De qué manera yo he contribuido a una sociedad más justa, de qué manera he contribuido a una sociedad donde reina la paz. Porque claro, estar en contra de la barbaridad de Gaza, somos seres normales, aquello me produce náuseas a mí, me ha producido náuseas. Pero
esa paz se fomenta en la paz con mi gente, con los que estoy, en el diálogo, en el luchar en común, en el construir, en el, de alguna manera, no permitir, por ejemplo, que haya soledad. Decía este cura, ¿cómo se llama? El Padre Ángel, ¿no? El Padre Ángel, trabaja con gente mayor, con viejos. Decía, lo peor que le puede pasar a un anciano es la soledad. No sé si ha sido él o alguien nacional que han inventado unos lugares donde hay unas especies de escuchadores que están sentados por ahí, tú te puedes sentar a hablar con alguien, porque no hay cosa, lo peor de la vejez es la soledad. Será por eso que yo hablo hasta con todas las dependientes, ¿no? Yo hablo con todo el mundo. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con las preguntas que por si alguien quiere intervenir, lo vamos a dejar aquí, porque si no, no voy a poder. Donde dice, he puesto en la última página estos versos de Hölderlin, donde dice, un signo somos indescifrado, sin dolor somos, y en tierras extrañas casi perdimos el habla. Hay tantas metáforas de esto, que estamos en una tierra extraña. Y por ahí en otro texto dice, sí, un signo somos, indescifrado. Sin dolor somos, y en tierras extrañas casi perdimos el habla. Y por ahí dice, la poesía es el arroyo que en ocasiones retrocede hasta el manantial. El arroyo viene, pero a veces retrocede hacia el manantial, hacia el pensar como remembranza. Toda poesía nace de la devoción del recuerdo. Lo dice aquí, habría que ver lo que dice. Yo no puedo decir yo no sé lo que dice, ojo. Se trata de eso, no se trata de que esto no es una definición. A ver qué le dice a cada uno. Como cuando vamos a ver un cuadro, cada uno le puede decir una cosa. Y entonces, sí, estas preguntas que yo hacía en otra clase, hace no sé cuánto, como 6 o 7 años, no sé dónde, dice, no daba para que la gente luego lo pensara, que yo por eso os lo he mandado, y si quiere intervenir, intervenga ahora o después, o con un escrito, con lo que quiera. No da bastante que pensar el que somos un signo y además indescifrado. O sea, yo pregunto, ¿qué querrá decir que somos un signo? ¿Qué querrá decir? Y además indescifrado. ¿Qué significamos? ¿Qué significa el otro? ¿De qué manera el otro me señala el camino si yo sé descubrirlo, o mirarlo a los ojos, o ver, conocer sus actos? ¿De qué manera es un signo? Un signo es aquello que señala, entre otras cosas, ¿no? Y por eso el respeto que se le puede tener al otro. Yo no puedo al otro manipularlo, explotarlo, matarlo, segregarlo, porque sea diferente a nosotros. El otro es un signo. Esto, Levinas, un filósofo judío, por cierto, habla de toda la filosofía de la alteridad. Muy interesante, hace ya muchos años, pero muy vigente. ¿Qué es entonces lo gravísimo? Habría que poder responder qué es lo gravísimo en nuestra época, pero a lo mejor cada uno se podría responder a sí mismo, y no tiene por qué contarlo, qué es lo grave para él, qué es lo gravísimo, qué es aquello que le sobrecoge. Porque fíjate, lo que da que pensar, si queremos tener una sensación física, es lo que nos sobrecoge, lo que realmente nos produce cambios en no solo en el estado de ánimo, sino en nuestro cuerpo, en la presión arterial, en la palpitación, etc. ¿Por qué nuestra época es grave? Qué interesante sería si tuviéramos tiempo de que hiciéramos una especie de mesa redonda, de diálogo, de cada uno, nuestra época es grave por esto, y tuviéramos una pizarra y tuviéramos tiempo y fuéramos apuntando, y fijaos cómo caracterizaríamos nuestra época grave. ¿Por qué es grave nuestra época? Uno de los elementos de lo grave de la época es a veces la superficialidad fomentada por los poderes. Son poderes económicos que con una correa de transmisión mediática, cuanto más superficiales seamos, más consumistas, más nos atolondremos en muchas cosas, no solo en drogas, en las
típicas drogas, sino en fármacos cuanto más eso, más escurriremos el bulto de tomar conciencia de que hay algo grave que tenemos que tener en cuenta y que de alguna manera con nuestro... Porque el pensar, que todavía no hemos dicho lo que es, tiene, digamos, es bifaz, es pensar y es acción. Un pensar que no sea acción no es nada. Y un pensar que no sea acción, y al ser acción es transformador en el sentido negativo o positivo. Y por último, la pregunta que nos queda, para el que quiera intervenir hoy, y si no ya seguimos, será ¿qué significa pensar? Muy bien. Pensar significa filosofar. Pero tenemos a Platón, por suerte. Esto lo dijo hace... ¿cuántos años? Estamos 400 años, más o menos. Que no es nada, ¿eh? No es nada. Platón tiene una obra... Le pusimos, por ponerle un nombre, aprender de la historia de la filosofía. Más que sí, podemos hacer un curso de estudiar filosofía. Necesito 20 lecciones y tener ánimo y tener fuerza para hacerla muy sistemática sobre algunos autores. Pero aprender de la historia de la filosofía es porque prácticamente, bueno, yo diría sin práctica, a lo largo de la historia los interrogantes que nosotros nos podemos plantear ahora ya se han planteado y hay respuestas. Respuestas que nos pueden señalar el camino o que algunas podrían ser ya fuera de contexto, pasadas de moda, pero no hay nada que no se haya descubierto y está a nuestro alcance. El primer ingrediente de poder descubrir es pensar nosotros y fijarnos de lo que nos rodea, pero luego estas lecturas nos pueden dar pistas. Platón, una de sus obras más importantes es la República, donde plantea su utopía política. Nuestra historia está jalonada de diseños de utopías políticas. Es muy interesante porque la utopía tiene siempre el valor de ser un polo de atracción que aunque no se pueda realizar a la perfección, nos lleva hacia ello, hacia esa sociedad perfecta o casi perfecta o equilibrada. Platón hablaba de realmente que el gobierno de los filósofos se los critica a algunos, pero algunos que no entienden Platón, yo creo, porque él no hablaba de los filósofos que vayan con el título a ser políticos, no, de las personas que piensan, porque ser filósofo es pensar. La política tenía que ser de gente que piensa, como mínimo. No digo pensadores, porque pensadores se le llama a gente que no sabemos si piensa o no, a gente que piensa. Lamentablemente hay algunos políticos, es terrible, es patético, ¿eh? Mirad a los políticos de cualquier país, quiénes son capaces de hablar y quienes necesitan leer los papeles que le hace un equipo liderado por algún periodista notable. En la filosofía pasa lo mismo, ¿eh? De verdad, no porque yo sea un genio, yo no me he traído hoy el ordenador porque directamente es una barrera. Porque yo lo que cuento no me lo he estudiado ayer ni me lo he preparado anteayer, ¿eh? Ni hace 10 años. Yo lo que cuento es lo que yo estoy pensando ahora y me encantaría tener la capacidad de interpelarlos porque es lo que va con una fuerza vital, porque yo creo que nos tenemos que interpelar. Cuando decimos, ¿qué hacemos con lo que pasa? Pero ¿qué hacemos? Bueno, alguien por lo menos clama y dice, ¿qué hacemos? Pues de momento pensemos, de momento estemos en contacto, de momento hablemos, dialoguemos. Había una película que no me acuerdo cómo se llama, yo era jovencísimo, de una serie de amigos en un determinado momento estaban pasando por una situación difícil, sale una hoguera en un hogar, una chimenea así amplia, entonces se aproximan y se abrazan todos y así termina la película. A lo mejor tenemos que abrazarnos todos de momento para cambiar el temporal
y darnos calor mutuamente. Y sobre todo, darnos ánimos para seguir. Entonces, perdón, este no es de la República. La República es el mito de la caverna, este es del banquete, perdonadme. En el banquete, que también dice sobre el amor, que como su nombre indica, ya lo habéis leído, es un banquete donde hay una serie de comensales, hablan sobre el amor, y sale el tema del amor desde muchísimos puntos de vista. En un determinado momento, Sócrates, digo, se entiende esto, está muy callado, él no ha hablado, Sócrates está calladito, no hablaba tanto Sócrates, y dice, oye tú, Sócrates, que estás tan callado, ahora lo leo, lo cuento, ¿y tú qué piensas sobre el amor? Tú estás muy callado, a ver. Y Sócrates dice, bueno, dice, lo que yo pienso del amor, esto no está aquí, pero está antes, me lo enseñó una extranjera de Mantinea, llamada Diotima. Toman nota, una extranjera de Mantinea llamada Diotima. Estamos hablando de 20 y tantos siglos. Cuando yo encontré a esta señora y le pregunté sobre el amor, Mantinea dice, mira, te voy a contar una historia. ¿Sabes que la filosofía siempre, los filósofos dan tantas vueltas? Y entonces le cuenta esta. Cuando el nacimiento de Afrodita, hubo entre los dioses una gran fiesta, un gran festín. Bueno, Zeus hace una gran fiesta cuando nace Afrodita. E invita a todos los dioses, obviamente. Había muchos, es un festín impresionante. Y va a ocurrir esto. Bueno, hay una diosa que no le invita, que es Penía o Penia. Algunos dicen Penía, en algunos textos viene subrayado, acento no. Que era la diosa de la pobreza, claro. La diosa de la pobreza era pobre, fea, sucia, harapienta. No tenía por dónde mirarla. Y a esa diosa no la invita. Y a todos los demás sí. En un determinado momento, como pasaba en los banquetes en aquella época, en los festines, las obras del banquete eran un poco desordenados para comer, se les caía la comida, no comían con las manos, había muslo de pollo o paletillas de cordero a mitad comer, todo eso se va al suelo y dejan entrar a los pobres, y los pobres ahí deprisa se agazapan y se ponen a comer, y ahí se filtra Penía. Pero cuando Penía entra a esa fiesta, ve a un dios que se queda eclipsada, le encanta, un dios guapo, lo tenía todo, de un atractivo inexplicable, y Penía dice, yo quiero tener un hijo de ese. Sí, era pobre, pero no era tonta. Entonces, hay otras versiones. Entonces, lo emborrachan a Poros, y eso sí que es literal de Platón. Hay una nota de pie de página, dice, con néctar, porque en esa época no había vino, pero lo emborracha. Entonces, yace a su lado y nace Poros. Eso sí, ahí mismo, porque los dioses, ya saben, no van a esperar 9 meses. Entonces, Poros es hijo de... Perdón, nace Eros. Eros es hijo de Poros y de Penía. Y además, como ha nacido el mismo día que Afrodita, dice Platón es eterno seguidor, que es la diosa de la belleza, y eterno escudero, siempre va buscando la belleza. No solo la belleza, sino todo lo que es la belleza para los griegos. Bueno, entonces, cuando le cuenta esto, le dice Sócrates, le pregunta a Penía, a Diotima, oye Diotima, ¿y cuál es la naturaleza de este dios? Dice, te voy a contar. Como su madre, todo aquello está condenado a ser pobre. Todo aquello que consigue lo va a perder, lo pierde. Continuamente pierde, no puede poseer nada. Una de las características de Eros es que no puede poseer. No puede ser como algunos de nosotros que acumulamos y acumulamos, y el trastero no tengo donde meter las cosas, porque eso sería imposible si fuera Eros. No podría, porque desaparecería. Dice, pero hay un detalle muy importante, el hijo de Poros, por lo tanto, que es el dios del recurso y de la riqueza, de la capacidad de conseguir. Poros, entonces,
Eros, que todo lo pierde, tiene la capacidad de conseguir. Entonces consigue y lo pierde, consigue y lo pierde. Bien. No voy a... Pero fijaos qué interesante. ¿Eh? Que no sé qué es más importante, si realmente poseer o tener la capacidad de poseer, porque realmente todas las posesiones pierden vigencia por un motivo u otro. Y si no está Hacienda de por medio, más. ¿Eh? Y si no está Hacienda de por medio, más. Claro. Bueno, pero eso tú sabes que puedes votar a gente que no te va a quitar nada. Eso aquí tú tienes la posibilidad. En España, felizmente, puedes votar a quien te va a quitar impuestos. Bueno. No, Hacienda no es nada malo si realmente somos todos, como decía, y que realmente se invierte en políticas sociales. Bueno, entonces, yo casi me quedaría aquí. Bueno, porque aquí lo describe. El texto sí lo tenéis, ¿no? Sí. Es bonito el texto. Es encantador, mago, sofista. Ahora entro yo a comentarlo para que podamos profundizar en ello. Fijaos. Primero, una cuestión que tiene que ver con el método platónico, que en realidad es el método socrático. Ya sabes que Sócrates no escribe nada. No escribió. Eran otros los que escriben y más o menos se reconstruye la figura de Sócrates. Básicamente el discípulo central de Sócrates es Platón, ¿no? Entonces, más o menos cuando en todos los diálogos platónicos siempre hay un personaje que es Sócrates. Siempre no, casi siempre. Y cuando está Sócrates, Platón va a estar detrás. El que habla es Platón. Hay otros diálogos donde hay otros, como Parménides, hay varios con nombres de filósofos de la época. Por cierto, Platón escribe diálogos, no escribe ensayos filosóficos. Los diálogos son como especies se pueden representar teatralmente los diálogos platónicos, perfectamente, en donde se distribuyen los distintos elementos de lo que quiere contar en distintos personajes, y es el interlocutor o el espectador lo que reconstruye eso y arma un discurso para él, que a lo mejor el que está al lado arma otro parecido o no. Yo creo que es una manera respetuosa de contar las cosas, de explicarlas, de plantear los interrogantes, es una que quede abierta. No es el ensayo aquel encorsetado donde A, B, C, D, conclusión, ¿no? Tesis, antítesis o lo que sea. Entonces, este era el método socrático y Platón realmente digamos, es fiel a ese método que cuando escribe diálogos. Los diálogos platónicos. Gredos tiene una excelente, la editorial Gredos española, digamos, todos los diálogos platónicos, todos, y bueno, y se consiguen en cualquier parte, y son baratos. Yo compré una vez, porque estaba no sé dónde y me había olvidado, en Amazon, todos los diálogos platónicos, digamos, ¿cómo se llama esto? Digitalizado, me costó 89 céntimos, todos. Me resultó hasta incómodo luego, pero todos enteros. Me llegó, pum, y tengo ahí por 89 céntimos todos los diálogos platónicos. Pero fijaos otra cosa, hasta qué punto Platón no es directo y lo que hace es presentar cuestiones para que saquen conclusiones sus interlocutores. Oye, Sócrates, ¿tú qué opinas del amor? Bueno, lo que yo sé del amor me lo enseñó Diotima. Nos dice lo que le enseñó Diotima. Y cuando él le pregunta a Diotima le cuenta un cuento. Fijaos. A reparar en lo siguiente: una extranjera y una mujer. De esto se le podría sacar mucha amiga, mucho partido. Estamos hablando de 2000 y pico años atrás, y que un filósofo griego reconozca, no sé, que Diotima, no sabemos si fue real o imaginaria, le enseña lo que es el amor. Pero no porque no hablando del amor en el sentido más directo del término. Y no solo es mujer, sino que es extranjera. Los extranjeros en griego eran el término extranjero en griego se dice bárbaro. Los bárbaros eran los extranjeros. Entonces, una extranjera, mujer. Y no en ningún momento. Bueno, entonces ahora viene
como cuando realmente le va a preguntar a Diotima sobre, va a seguir insistiendo, no lo he puesto, y vamos a sacar las siguientes conclusiones. Primero, Eros es el amor para Platón, o sea, el dios del amor. El amor, en cualquiera de sus facetas, no estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Carlos, que me invitaste a tus encuentros literarios precisamente sobre este tema? Es un conseguir y un perder. El amor por naturaleza se pierde. No sé, a lo mejor alguien dice, no, es que yo... Y si no se pierde, se transforma. Pero básicamente, ese amor que tiende a ser posesivo, y que intenta apropiarse de una persona, que lleva a situaciones terribles, ¿no? La maté porque era mía, ¿no? Ese amor posesivo es imposible, porque por naturaleza el amor, si tú intentas poseer al objeto amado, o al sujeto amado, se te escurre. No admite la posesión. El amor, el más conocido, el amor, por ejemplo, erótico, hombre una mujer, o otras opciones, ¿no? Entonces, esto nos llevaría, si uno quisiera, nos llevaría a que el amor, como no vamos a entrar en ello, pero si quisiéramos ir aquí tenemos más de una, más de dos, más de tres y hasta más de cuatro que yo conozco, psicólogas, aquí, si uno fuera una terapia de pareja, bueno, diría, bueno, hay que renovarlo, hay que no se puede siempre vivir de renta, va a ir perdiendo vigencia. Bueno, el amor sí se puede, luego, por supuesto que se puede mantener toda la vida, tiene distintas facetas, pero hay un amor que hace sufrir mucho, que es el amor posesivo, pero mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos aplicando unos esquemas que nos aprendidos, o lo que sea, que nos hace infelices. No somos capaces verdaderamente de amarnos como dos personas libres, en igualdad de condiciones en todos los aspectos, sin dependencia, sin coacciones y demás. Pero no solo se aplica al amor erótico, el amor como relación entre los humanos es una relación que se debe renovar permanentemente, porque si no se pierde. ¿Cuántos amigos hemos perdido simplemente? Hombre, muchas amistades son coyunturales, bonitas, profundas, nos dejan huella, pero por una serie de circunstancias luego no pueden continuar. Pero es que Eros, además, es el ser humano. Equiparo, no me lo invento, hay elementos en el texto, es precisamente el ser humano. El ser humano somos nosotros. Estamos siempre en la búsqueda de algo y cuando lo conseguimos no podemos vivir de renta, o sea, no, ya he llegado. No, se nos va a escurrir, Pensad en metas que habéis tenido en la vida, en todo el proceso de sentir la necesidad de eso, ir hacia esa meta y conseguirla, y disfrutar de haberla conseguido. Pensad en esos procesos. Qué sé yo, estudio tal cosa porque me gusta, me gustará trabajar, tengo el ideal de trabajar en esto, pero para esto realmente tengo que hacer una oposición, etc. Y de repente, cuando consigues eso, da un paso importante. ¿Cuánto me dura? No puedo vivir todo el día de esa satisfacción. En algún momento tendré que, primero, esa fuerza de esa meta conseguida, pues yo la disfruto, la ejerzo, la incorporo, pero me tendré que plantear nuevas metas. O sea, los seres humanos siempre estamos tras nuevas metas. Y esto es muy recomendable, sobre todo a edades como la mía. No por método, simplemente porque ese plantearse nuevos retos es una manera interesante de vivir y de alguna manera conjurar esa vejez incapacitante, no la vejez que todos estamos en ella o vamos a llegar a ella. Entonces, y luego, desde el punto de vista social, cuando la sociedad consigue metas, también de repente, mira, si tuviera una pizarra dibujaría
hay, digamos, en todo el decurso de la historia, por ejemplo la nuestra, pero yo lo podría ir poniendo, si tuviéramos tiempo, en una clase de historia de la filosofía, dando el método. Hay momentos como de crisis, ¿eh? Están abajo. Hay momentos de apogeo, momentos brillantes. Por supuesto, desde eso yo hago como una curva así, ¿no? Donde crisis, decadencia, caída, tocar fondo, ir emergiendo, llegar a la cúspide, vigencia y vuelta. Es una manera de periodizar, hacer este esquema sobre la historia para explicarla, así como cuando se habla de dialéctica se habla como una especie de espiral. Hay épocas muy fecundas, cada uno podrá ser en la historia, en el arte, en la política, hay épocas muy fecundas, en donde hay una cierta paz social, porque hay una cierta identidad entre lo que se vive, lo que se ha conseguido y las aspiraciones de la gente. Y luego de repente esto empieza a romperse y empieza la crisis. Mira, voy a poner un ejemplo. Toda la revolución que se ha producido en cuanto a lo que estamos hablando de la mujer, ¿no? En términos de un feminismo amplio, en las últimas décadas, el avance de la mujer, en todos los aspectos. Nuestras abuelas, las mías, y para otros bisabuelas o tal, estaban contentas con había una estructura social que de alguna manera las amparaba a la hora de decir, bueno, pues eres madre, te dedicas a crear los niños, mantener a tu marido en condiciones, apoyar. O sea, esa misión de la mujer, que otros días salió de alguien que puso en Facebook de un libro de texto donde decía la niña buenas lavan, planchan, no sé qué, hacen todo, tal. Ninguna mujer se sentía frustrada porque hiciera lo que se esperaba de ella. Más bien se sentía frustrada porque parece que si tú no te casabas, ya a los 20 y pocos años ya eras solterona, y como si no te casabas parece que no eras nadie, no digamos nada si no tenías hijos o cosas por el estilo. Entonces, ese sistema funcionaba, hasta que de repente se rompe, pasan muchas cosas. Y se empiezan a sentir desgraciadas, se empiezan a sentir frustradas, se empiezan a sentir coartadas, se dan cuenta que no se las trata igual, que si trabajan van a ganar menos, que nunca van a llegar a puestos de responsabilidad por ser mujeres, etcétera, etcétera, que no las van a contratar porque se van a quedar embarazadas. Qué importante es que el permiso de paternidad sea equitativo para hombres y mujeres. Es un avance social muy importante, no solo estupendo para el padre y para las criaturas, para los hijos, sino para luchar contra de manera efectiva, para esa discriminación. Entonces, esos paradigmas se rompen y es cuando entramos en crisis. Lo estoy diciendo de una manera tan grosera y tan amplia pero es para que nos entendamos lo que estamos diciendo. Entonces, y nuevamente nos tenemos que poner en marcha para salir de esa crisis. Llámese las crisis que hemos tenido últimamente, la pandemia, ya vemos las crisis, pero tenemos la crisis realmente del salvaje desarrollo del neoliberalismo, que está sumiendo en la miseria a muchísima gente. Ejemplo, pensemos en la crisis del 2008, el de las hipotecas subprime, las soluciones que se ponen en Europa, casi lideradas por Merkel, y que por supuesto en España hemos estado en primera fila para hacer recortes y unas medidas de austeridad que empobreció a la población, y la misma Merkel que lidera con la otra crisis, la de la pandemia, unas medidas diferentes, y sin embargo se salió mejor. No, es que no se puede subir el salario porque esto va a ser el ruina de las empresas. Resulta que se suben los salarios y la economía va mejor, porque hay mayor poder adquisitivo, mayor movimiento, aún dentro del sistema capitalista. Realmente, las crisis se puede salir. ¿Qué va a pasar en Argentina si me preguntaban hace poco en un foro si gana Milei? Y yo me atreví a decir no va a ganar, porque todavía creo que queda algo de sensatez en antiguos
bueno, compatriotas son, pero bueno, yo no pertenezco a la sociedad argentina actualmente. Y yo creo que no va a ganar, porque el sentido común triunfa. Como yo tenía cierta esperanza, también fue sorpresa que no barriera Milei, ya estaban por festejar, habían a montar circos y escenarios y cosas, y no pudieron encender las luces, no salieron los cantantes, no pudieron dar saltos en ningún balcón. De aquí, pues más o menos pasó algo parecido, está pasando. Parece ser que lo que ya estaba liquidado, bueno, parece que no está tan liquidado, menos mal. Pero esto nos lleva a que hay maneras, a veces, hay que saber salir de las crisis. Para salir de las crisis hay que saber pensar. Y el saber pensar y el ser solidarios y actuar en común con la gente, pues nos abre horizontes de esperanza. Bueno, hay épocas de crisis, hay épocas de apogeo. Eros, además, es el auténtico filósofo. Eros es el auténtico filósofo. Estamos hablando del Dios del amor, estamos hablando del ser humano, y estamos hablando Eros es el auténtico filósofo. El auténtico filósofo, como se le atribuye al maestro Sócrates, es el que es consciente de que no sabe. Y como no sabe, se apresta a aprender. Dice aquí en este diálogo, la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas que se cree provisto. O sea, el ignorante, aquel que se cree sabio, el que se cree sabio es el verdadero ignorante. Y además eso es una pena, porque se va a mantener en ignorancia siempre, porque tú no buscas aquello que tienes. Y el sabio tampoco. O sea, ni el ignorante ni el sabio. El que se cree sabio, porque el sabio tampoco va a buscar la sabiduría porque la posee, y el ignorante porque es incapaz. Entonces, precisamente el filósofo representado en Eros es aquel que reconoce su ignorancia, su falencia, sus defectos y demás, y se apresta a resolverlo. Y se apresta a conocer, se apresta a cambiar, se apresta a buscar caminos para una existencia más feliz. Este es el auténtico filósofo. ¿Qué significa pensar? Pues ser filósofo. Y ser filósofo significa construirse a sí mismo, esto porque nacemos siendo una existencia vacía, como decíamos, y construimos nuestra esencia. Pero eso nunca, o por lo menos muy difícil, hacerlo de una manera individual. Lo hacemos en comunidad, lo hacemos en la sociedad. Bueno, yo creo que nos podemos quedar aquí, así podéis preguntar. Y